¿Qué puede apagar la sonrisa de un niño? Las causas son muchas, pero sin duda una de las más frecuentes, y sin embargo silenciosas, es el abuso sexual. Los sentimientos que más afectarán al niño o a la niña abusada van desde el miedo al sentirse vulnerable, desprotegido o rechazado por su familia, y la culpa al sentir que quizá tuvo algo que ver con lo sucedido. Proteger a nuestros niños, niñas y adolescentes es una tarea de todos. Por eso en nuestro programa de hoy abordaremos la problemática del abuso sexual en menores de edad y la ruta para atender casos como estos. Bienvenidos. Entrevistas, información, datos y mucho más. Aquí comienza la serie de podcast Voces de Justicia con David Conde y Lucy Quiñones. Bienvenidos. Un saludo cordial para todos nuestros oyentes. Mi nombre es Lucy Quiñones y estaré en compañía de David Conde. Les damos la bienvenida a la serie de podcast Voces de Justicia, el espacio donde las comunidades tienen voz y les acercamos a temas sobre el acceso a la justicia con un enfoque centrado en las personas. Como mencionamos al principio del podcast, hoy abordaremos el tema de abuso sexual en menores de edad, una problemática que afecta a miles de familias en el país. Según un informe de la Policía Nacional, en 2022 fueron atendidos más de 20.000 menores de edad víctimas de presunto abuso sexual. En la mayoría de estos casos, los victimarios pertenecían al círculo cercano de los pequeños. Esto implica que los mayores debemos estar cada vez más alertas sobre los comportamientos de los niños, niñas y adolescentes que pueden indicarnos que algo no anda bien. De acuerdo, David. Es por eso que para abordar este tema tan importante en el día de hoy, tenemos dos invitadas del Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar de Montelíbano. Se trata de María José Vázquez Viloria, defensora de familia, y Mayra Bracamonte Rivero, trabajadora social de la Defensoría de Familia. Pero antes de dar paso a nuestras invitadas, queremos comentarles a nuestros oyentes que les preguntamos a algunos ciudadanos sobre cuáles consideran que son las principales razones por las que ocurren los abusos sexuales dentro del hogar. Y esto fue lo que nos respondieron. Yo pienso que el abuso sexual a menores sucede por muchas razones, pero principalmente porque vivimos en una sociedad donde se han perdido los valores y el sentido de cuidado a los más pequeños. No solo es responsabilidad de los padres cuidar a los niños, es responsabilidad de toda la sociedad. Pues yo considero que el flagelo de abuso sexual en menores de edad, en primera instancia, al descuido que como padres tienen hacia sus hijos. ¿Por qué? Porque es que no podemos dejarlos al cuidado de cualquier persona, tenemos que cuidar y proteger a nuestros niños, porque no conocemos el corazón ni las intenciones de las personas que pueden estar a su alrededor, y que no solamente pues las personas que abusan de los niños son personas externas a su círculo familiar, sino también personas que hacen parte de su círculo familiar. Entonces, es como un sistema de protección. A nosotros nos toca estar muy pendientes de nuestros hijos, porque si no lo hacemos, ellos van a quedar vulnerables y por eso son víctimas de abuso sexual de cualquier persona. ¿Por qué pienso yo que se da el abuso a menores de edad? Bueno, una de las razones de las que yo pienso es que a veces se da también por parte de los padres ser tan confiados con familiares o amigos que a simple vista vemos una cara y no sabemos lo que otras personas llevan en el corazón. A veces nosotros mismos soltamos nuestros hijos a personas que decimos nosotros que son conocidas, y son esas personas las que están haciéndole daño a nuestros niños. Después de conocer la opinión de algunos ciudadanos sobre nuestro tema del día de hoy, queremos preguntarle a Mayra Bracamonte Rivero, trabajadora social de la Defensoría de Familia en el Centro Zonal del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar en Montelíbano. ¿Cuál es el principal factor de riesgo bajo el que ocurren estos casos? Principalmente, digamos que uno de los factores de riesgo más recurrentes de los casos que nosotros atendemos aquí en el Centro Zonal Montelíbano se presentan en el entorno hogar. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo dentro de ese entorno hogar? Está primero el hacinamiento,
que son familias que viven en casas tipo invasión, niños que comparten la habitación con hermanos, con primos, con tíos, con abuelos, y eso digamos que facilita un poco el tema pues de la ocurrencia de este tipo de situaciones. Otro está el desempleo, la inestabilidad laboral de los cuidadores. ¿Por qué hablamos de cuidadores? Porque es que hoy en día las dinámicas de la familia, el concepto de familia ha cambiado muchísimo. Ya no hablamos de mamá, papá, hijos, familia nuclear, hablamos de cuidadores. El niño puede vivir con la abuela, el abuelo, un primo, un tío, con cualquier familia extensa. Entonces los cuidadores generalmente, en medio de esa pobreza, de ese hacinamiento, ubican a los niños como ellos puedan. Entonces esos niños comparten en ese hogar en las noches con diferentes familiares de diferentes géneros, y esto propicia pues que no todos los casos, pero sí es un factor de riesgo importante, el desempleo, la pobreza. Sabemos que el abuso sexual, cualquiera sea su tipo, genera una serie de afectaciones en la salud emocional de los menores. ¿Cuáles son aquellos comportamientos más comunes en los niños que han padecido este flagelo? La etapa de la infancia, como nosotros le decimos, es una de las etapas más bonitas porque el niño se desarrolla, juega, es feliz, ve a sus cuidadores como los héroes, el príncipe, la reina, o sea, es lo máximo. Entonces cuando el niño empieza a cambiar este comportamiento y se vuelve más retraído, más ensimismado, poco quiere jugar, pierde apetito, por ejemplo, si ya él superó el control de esfínteres, que ya no se hace pipí en la cama, va al baño solo, entonces hay una regresión. Puede que en esta etapa de la infancia se orine nuevamente en la cama. Los adolescentes, como su palabra lo dice, todo adolece, le fastidia, es como más complejo. ¿Por qué? Porque generalmente se callan, empiezan con los mal comportamientos, evasiones de su hogar, bajo rendimiento académico, se tornan hostiles, violentos en el hogar, agresivos verbalmente, pues estamos hablando de niños desobedientes, groseros, desafiantes. Aunque a toda regla hay una excepción, no todos los que tienen estos comportamientos son en consecuencia de un abuso, no. Pero generalmente cuando hay este tipo de comportamiento, cuando hay este tipo de abuso sexual, ya sea por acceso o tocamiento, ellos tienden a tener este tipo de comportamiento. Las 5 cosas que debes saber sobre la línea 141. Puedes comunicarte a la línea 141 siempre que veas que algún derecho de niños, niñas o adolescentes esté siendo vulnerado. La marcación es muy sencilla, solamente debes presionar los números 141 para que alguien reciba tu llamada. Recuerda que atendemos las 24 horas del día, los 365 días del año y desde cualquier lugar del país. Marcar a la línea 141 es completamente gratis, por lo cual no debes preocuparte por algún tipo de cobro. Además de recibir reportes de amenaza o vulneración, otro de los propósitos de la línea es atender las diferentes inquietudes propias de las etapas del desarrollo de los niños, niñas y adolescentes. En la línea 141 también orientamos a los padres en temas relacionados con derecho de familia. A los niños y a las familias los atendemos en situaciones de crisis y también abordamos asuntos asociados con el entorno digital y los derechos sexuales y reproductivos. Cada semana las personas que contestan disponen de un tema de conversación para todos los niños, niñas y adolescentes que llaman para escuchar una voz amiga. Así aprovechamos este espacio para conocer más sobre sus derechos, valores y emociones. El abuso no se limita solamente al acto sexual, también incluye tocamientos, masturbación, exhibicionismo, comentarios sexuales verbales, comportamientos y comentarios provocativos, observaciones pornográficas, caricias, besos inapropiados, entre otros. Queremos preguntarle a María José Vázquez Viloria, defensora de familia, ¿cuáles serían las rutas de las que dispone el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar para recibir las denuncias de este tipo de casos o brindar orientación al respecto? Bueno, la primera es la presencial, la atención presencial es acercarse al centro zonal más cercano que tengan en su municipio. No todos los municipios tienen centros zonales. En algunos municipios solamente existe comisaría de familia. Las comisarías, si bien no hacen parte del ICBF, son también entidades encargadas en esos municipios donde no existe o no hay presencia del ICBF, de la Defensoría, encargadas de proteger y garantizar.
hay una línea nacional gratuita, que es la línea nacional 141, pueden marcarlo desde cualquier teléfono y pueden allí reportar las situaciones que deseen. Y ahí pues un call center siempre va a estar 24/7 atendiendo todo tipo de solicitudes. Además de los canales antes mencionados, el ICBF cuenta con una ruta especializada para la atención de estos casos. En primer lugar, el abuso puede ser denunciado por un familiar, vecino o cualquier miembro de la comunidad. Algunos de los canales de atención son los centros zonales del ICBF, las comisarías de familia e inspecciones de policía, quienes activarán la ruta dentro de las siguientes 72 horas a la ocurrencia del hecho, haciendo el respectivo reporte a los sectores salud, educación y justicia, y a la vez brindando atención integral en salud y presentando una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación. El menor víctima de abuso también recibirá apoyo psicosocial y se le hará seguimiento y acompañamiento a su caso para el restablecimiento de sus derechos, que pueden ir desde la ubicación en un hogar sustituto o un internado especializado. Y de esta forma hemos llegado a la parte final de Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. Agradecemos a nuestros participantes, María José Vázquez Viloria y Mayra Bracamonte Rivero, por aceptar la invitación. A nuestros oyentes por permanecer con nosotros y al programa Justicia Inclusiva de USAID por hacer posible este espacio. Nos encontramos en una próxima emisión de Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. No olvidemos que para lograr la paz necesitamos justicia y para que haya justicia hay que centrarse en las personas. Hasta entonces. Si te gustó este capítulo de Voces de Justicia, puedes volver a escucharlo en nuestra página web www.sinergiacor.co, en nuestro canal de YouTube, fanpage de Facebook, nuestras cuentas de Anchor, SoundCloud y Spotify, además de la página de Facebook del programa Justicia Inclusiva de USAID. Voces de Justicia, el podcast donde las comunidades tienen voz. La producción de este podcast fue posible gracias al apoyo del pueblo de los Estados Unidos a través de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID. Los contenidos y opiniones expresados en este podcast son responsabilidad de la Corporación Sinergia Comunicaciones de Montelíbano y no representan las opiniones de USAID o del Gobierno de los Estados Unidos.